Saludos, estimados hermanos. Cuando el tiempo pasó, San Juan el Bautista poco a poco estaba siendo abandonado por la gente. La gente ya no acudía a él en grandes cantidades. Incluso sus discípulos se lo hicieron saber. Ese del que tú diste testimonio está bautizando también. Y la gente se está yendo con él. Nos está dejando solos. Como sugiriéndole que hiciera algo. Porque creían que su maestro estaba siendo derrotado por otro maestro llamado Jesús. Pero la reacción de San Juan, hermanos, fue una reacción verdaderamente humilde, formidable, como se esperaba de un hombre tan grande como él, el más importante de todos los profetas. El texto del Evangelio que nos va a iluminar está tomado del escrito por San Juan, capítulo 3, versos del 22 al 30. Dice así: del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos, bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque ahí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él. Contestó Juan: nadie puede apropiarse nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda el que tiene a la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Así también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga a menos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo fue a Judea. Estaba en el norte, en Galilea. Y sucede que prácticamente se juntaron, aunque no en el mismo sitio, pero contemporáneamente con San Juan en el bautismo que se daba a las personas. Este lugar donde Juan bautizaba es señalado en el Evangelio, marcado como Enón, cerca de Salim. Esos dos sitios son inciertos hasta el día de hoy, pero es muy probable que fueran dos poblaciones cercanas, desde luego al río Jordán, pero pegado entre Judea y Samaria. Y Cristo bajó a Judea, dice San Juan. Entonces, él también estaba bautizando junto con sus apóstoles. Evidentemente, hermanos, este bautismo que Cristo y sus apóstoles administraban o daban a la gente no es el mismo bautismo como sacramento que nosotros hemos recibido cuando éramos pequeños. Este bautismo, al inicio de la predicación de Cristo, es un bautismo parecido, análogo al que estaba administrando Juan el Bautista, en señal de arrepentimiento y conversión. Ya sabemos que Cristo empezó su ministerio predicando: arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces,
en señal también de ese arrepentimiento, de una disposición a recibir el reino de Dios o el reino de los cielos, también él y sus discípulos estaban bautizando. Luego dice San Juan, se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío sobre ese bautismo de purificación. En concreto, ¿en qué habrá consistido esa discusión? No lo dice San Juan, pero es probable que este judío que discutió con los discípulos de Juan haya sido un discípulo ya de Cristo, que estaban ahí discutiendo sobre quién era más importante, si Juan o Jesús, que quién empezó antes, que quién era más poderoso, casi diríamos como una rivalidad entre ellos. Claramente ninguno de los discípulos de cada maestro quería creer o sentir que su maestro era inferior al otro. Acerca de esta purificación entonces era la discusión. Entonces los discípulos van y le comentan a Juan este hecho y además le dicen, mira, maestro, aquel que estaba contigo allá en el otro lado del río Jordán y del que tú diste testimonio, ¿qué crees? Ya está haciendo lo mismo que nosotros, ya está bautizando, ya está haciendo lo mismo que tú y que nos has enseñado a hacer, sugiriéndole hay que hacer algo porque nos estamos quedando ya sin gente. Todos acuden allá con él. ¿Qué vamos a hacer? ¿Así nos vamos a quedar sin gente, cada vez más olvidados, cada vez más ignorados por la gente? Y entonces San Juan, hermanos, lejos de sentir celos, lejos de resaltar su persona, no hace ningún elogio a su propia persona. Al contrario, él les recuerda, yo les dije desde el principio que yo no era el Mesías. Es necesario, es conveniente que Él crezca y que yo venga a menos. San Juan en realidad, queridos hermanos, estaba contento, feliz porque era un verdadero hombre de Dios, un profeta importantísimo, porque sabía que estaba cumplida su misión, que estaba llegando al término de su misión, que lo que se le había encomendado como precursor del Mesías, lo había cumplido cabalmente, lo había hecho con dedicación, con esmero, con sacrificio, recibiendo un sinfín de críticas, porque nadie queda bien delante de todos. Este hombre formidable recibió muchas críticas considerándolo un loco, mal de la cabeza, que se vestía de manera inadecuada, que comía tontamente insectos en el desierto o lo que la gente le regalaba. Pero San Juan habrá estado radiante del rostro, feliz, espiritualmente hablando, con esas palabras que sonaban a tristeza en labios de sus discípulos. Para él era un remanso espiritual. Es conveniente que él crezca. Es conveniente que él sea ahora el centro de la atención de la gente. Para eso he venido. Por eso, queridos hermanos, en la vida eclesial, todos nosotros lo que debemos buscar es que Cristo sea el centro de la vida de las personas, que ningún catequista, que ningún padre de familia, que ningún sacerdote, que nadie se quiera poner como el centro de admiración o de atención de los demás. Si así fuera, sería un gravísimo error. En cuestiones de fe, es Cristo, es el enviado de Dios, a quien nosotros debemos poner atención y le debemos dar el lugar que le corresponde en la vida. Es conveniente que Él crezca y que nosotros desaparezcamos. Ahora bien, este bautismo que Cristo administraba, como lo dije hace un momento,
no es el sacramento que nosotros recibimos. El sacramento como tal del bautismo es solamente después de la resurrección de Cristo, cuando Cristo resucitado instruye a sus discípulos diciéndoles: vayan, anuncien el Evangelio a toda criatura y bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese ya es el sacramento que recibimos, y sobre ese en alguna otra ocasión hablaremos a detalle. Por lo pronto, que nos quede completamente claro que es Cristo quien inicia su ministerio, acompañado de varios discípulos, de muchos seguidores, para predicar el Evangelio del Reino de Dios. Y a ese ministerio de Cristo, todos nosotros también estamos llamados a asociarnos a Él. Somos ayudantes suyos cuando también proclamamos la palabra de Dios a los hermanos. Así que, estimado hermano o hermana, que no te dé pena, que no digas no es el momento oportuno, que con esta gente no hay que hablar de Dios, que con esta gente hay que ignorar la religión. No está bien eso. La predicación de la palabra de Dios es la tarea fundamental de la Iglesia. Y la Iglesia somos todos, cada uno de los bautizados. Bendecido día, hermanos. Les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y les acompañe siempre. Felicidades.